Grupo Jiménez Batista presenta Conversando con José Dolores Internacional. Iniciando el día presenta Noticias Nacionales. Estás viendo Iniciando el Día por Galaxia, Canal 42. Desde el Ciruelito, Autorepuesto Fausto Núñez, como presidente de esta empresa, le doy las gracias al presidente de la República Dominicana por su humildad y por escucharnos. Y de antemano también le doy las gracias al señor Andrés Cueto, que también siempre está dándonos las manos a nosotros. Muchísimas gracias. La luz era poca antes, nada más era un rato. Era atento a lámpara. Coger cartones, pechar no hay. Ahora no, están los abanicos diarios de noche. Gracias al presidente y a Cueto y a su acompañante, que estamos ya claros, y que el Señor le dé mucha vida y salud. Bueno, la luz de antes se iba mucho, pero ya gracias al presidente que ya la luz no se va, y al de noche. Ahora que Dios me le dé vida y salud, porque duren que sean 100 años, que siga adelante. Gracias, señor presidente, y al de noche, que aquí en mi casa no se va la luz. Puedo escuchar música, puedo prender el aire y puedo hacer mis TikToks. Presidente Luis Abinader, gracias por todo. Gracias, señor presidente Luis Abinader, y a la vicepresidenta y mi pana Andrés Cueto. Ya podamos jugar en la cancha de noche. Gracias, señor presidente. Eddie Baez, hechos, no palabras. José Dolores Jiménez Batista. El futuro. ¿Necesita un abogado para asesoría migratoria? Firma de Abogados Jiménez Batista Internacional. Vender o alquilar tus propiedades. Firma de Abogados Jiménez Batista Internacional. Para asuntos judiciales. Firma de Abogados Jiménez Batista Internacional. Hacer un préstamo. Aquí lo tenemos. Tenemos todas las respuestas. Somos agencia de cobros compulsivos. Firma de Abogados Jiménez Batista Internacional. Estamos ubicados en la prolongación 4, número 4, El Paraíso, Santiago. Firma de Abogados Jiménez Batista Internacional. Contáctanos en República Dominicana 809-516-3604 y para los 50 estados americanos 609-380-6955. Firma de Abogados Jiménez Batista Internacional. Para interactuar en nuestro chat en vivo y consultarnos totalmente gratis, visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Jiménez Batista, Asesoría Migratoria y Consular. Eddie Baez, hechos, no palabras. Estás viendo Iniciando el Día por Galaxia, Canal 42. Presentamos la entrevista de hoy. Gracias por permitirnos acceder a sus hogares en este encuentro semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, que hoy normalmente tenemos como sede las instalaciones de los periódicos Hoy, El Nacional y El Día, y acogemos al Listín, al Hoy, acogemos también a Telesistema, Teleantilla, Coral. Hoy Telesistema nos está acogiendo en este encuentro semanal que tenemos como invitado
al presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos abierto por las diversas plataformas, tanto de los periódicos como de los canales, este encuentro con ustedes y este conversatorio con el presidente. Muy buenos días, señor presidente. Muchas gracias, José, muchas gracias, Roberto, y a todos los distinguidos miembros del grupo Corripio que están aquí. Y a don Pepín, a Manuel, a José Alfredo y toda la familia también. Y a don Roberto Cavada, que nos está cogiendo en su hogar. Para que sepa, anfitriones, como debe ser, como corresponde, pero nada, vamos a... Y estoy aquí a la derecha y a la izquierda. Sí. Coherente. De este lado, coherencia. Y de este también. Pues vamos entonces a comenzar para aprovechar el tiempo. Hay muchas preguntas de nuestros líderes de opinión y directores de medios. La primera pregunta se la cedemos a don Miguel Franjul, director del periódico Listín Diario. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. Buenas, don Miguel. Usted se tomó un buen tiempo reflexionando sobre si iba o no a la reelección. Después que tomó esta decisión, nos gustaría saber, o sea, que en su convicción, ¿cuáles factores entiende usted que le garantizan dar ese paso? Y también cuáles desafíos usted pudiera percibir que lo amenazarían. Sí, cuando hicimos el pronunciamiento, la presentación y que anunciamos nuestra decisión, dijimos que el país y todo lo que hemos presentado, todas las reformas que hemos hecho y que principalmente están en camino, así como los proyectos, eran muy importantes y todo ese plan que tenemos hacia el desarrollo de nuestro país, por encima de lo que uno más realmente evalúa, que es el tema de la tranquilidad familiar y personal. La verdad, don Miguel, que fueron muchos meses de pensar, de analizar. Como ustedes saben, la familia tenía mayoritariamente también una decisión. Yo lo he dicho muchas veces también que no me gustaba y no me gusta la constitución de una reelección inmediata, continua. Eso es lo que hay. Yo decidí y creo que no se debe hacer ninguna reforma sin que cuente con toda el consenso de la población, al contrario a las otras reformas que anteriormente se han realizado. Y bueno, es la decisión que tomamos. Analizamos también lo que deseaba la población dominicana y cómo lo veía también la población dominicana. Y bueno, ya estamos involucrados en esta candidatura. Yo sigo trabajando de la misma manera en el gobierno. Realmente no he hecho la primera actividad política, vamos a decir, electoral, de campaña. Me parece que la vamos a realizar el próximo fin de semana. Esas son las planificaciones y la presión que tengo de que se realice. Y lo que espero, don Miguel, es hacer una campaña que sea decente, que sea civilizada, que fortalezca la democracia dominicana. Ese es nuestro deseo. Y la verdad es que los estudios de opinión que hemos visto y las encuestas que hemos visto han sido, para nuestra candidatura, han sido muy positivas. ¿Y cuáles barreras vislumbran como posibles interferencias a ese proceso? Es decir, hay un estado de inseguridad ciudadana, hay problemas de inflación, es obvio. En fin, hay situaciones, factores que pueden, digamos, dificultar un poco esa aspiración que usted tiene. Siempre, en los últimos, como tú conoces, en los últimos 30 años, la preocupación de los dominicanos y las dominicanas van básicamente entre el alto costo de la vida, el desempleo y la inseguridad. A veces, dependiendo de la situación, está uno por encima de otro. Y por eso hemos trabajado en cuanto a nuestras políticas públicas. Si comparamos la inflación internacional que ha tenido el mundo, básicamente con la pandemia y después, casi peor, con la guerra
la invasión de Rusia a Ucrania. Aquí obviamente ha habido inflación, como la ha habido en todo el mundo, pero los subsidios que hemos hecho han mitigado. Y más de la mitad de la población dominicana percibe que esos subsidios se han ayudado a mitigar. Claro, nadie está contento si le sube algo, pero ha ayudado a mitigar. En las otras áreas, como es el tema de la delincuencia, este año, como hemos dicho, las estadísticas hemos ido mejorando. Claro, un solo homicidio para mí es mucho, un solo robo para mí es mucho, un solo atraco para mí es mucho, pero hemos ido mejorando y el proceso de reforma de la Policía Nacional es ya notable. Eso no quiere decir, obviamente, que puedan, y como es en una sociedad como la que vivimos aquí, en todas partes del mundo, pues hayan eventos de criminalidad. Lo importante es la eficiencia de la policía, que haya mejorado, y también el comportamiento de este. Y es un proceso que va a tomar varios años. Incluso las policías que han empezado esa reforma, yo le he preguntado, y me dicen, no, este es un proceso para estabilizarse de una década. Es un proceso porque es también cambiar la mentalidad de policías que tienen 20, 25 años, y no solamente la mentalidad, sino la eficiencia de esto. Entonces, esos problemas que la gente identifica, nosotros nos hemos preocupado y nos preocupamos cada día. En el caso del desempleo, Miguel, tenemos un nivel de desempleo, el desempleo abierto está por debajo de 5%, lo cual, que es lo que van para explicar, son los que van a buscar trabajo, son los que dicen, estamos buscando trabajo y no lo encontramos. Y ese es uno de los niveles más bajos de desempleo que ha habido en la historia económica de nuestro país, porque si bien hay una crisis económica internacional que ha disminuido el nivel de crecimiento, el nivel del empleo en nuestro país está bastante fuerte, bastante robusto, porque las industrias más fuertes, como son las zonas francas, están creciendo, el turismo está creciendo, y tenemos entonces una economía bastante robusta, bastante fuerte, que ha ayudado a mitigar el desempleo. La siguiente pregunta le corresponde a Adalberto Grullón, director de prensa de Teleantillas. Gracias, Monegro. Gracias, presidente. Yo quisiera hacerle dos preguntas, una vinculada al tema político. Ya usted, virtual candidato, precandidato presidencial, pero tiene algunos contrincantes al interior de su partido. El gobierno... El único partido, Adalberto, que está haciendo primaria. Que está haciendo primaria. Sí. Lo cual cerrada, pero es parte de nuestra cultura democrática, especialmente el PRM. Usted ha dicho que no va a permitir que los recursos del Estado sean utilizados para fines partidarios. Y en ese sentido, se espera que algunos dirigentes prominentes, incluyendo al presidente del Partido Revolucionario Moderno, que son parte del gobierno, renuncien para dedicarse a la actividad partidaria. ¿Cuándo ocurrirá eso? Mira, nosotros... Escúcheme para hacer la otra pregunta. El otro es sobre la economía. Usted habla de que la economía está robusta. Eso no es lo que indican los datos del primer semestre de este año. El crecimiento se redujo significativamente en comparación con el mismo periodo del año anterior, aunque ahora en julio se habla de un repunte. ¿No le preocupa a usted la situación de la economía, que podría inclusive crecer menos que lo que pronosticó el gobierno? Mira, sobre la primera pregunta de Alberto, nosotros todavía no hemos organizado un comando de campaña y debemos organizarlo lo antes posible. Incluso tengo varios requerimientos de eso de la misma del mismo partido y del mismo sector político. Las situaciones que hemos tenido en los últimos días, pues yo le doy como tiene que ser preeminencia a la solución de los problemas nacionales. Yo debo de ya presentar un equipo de campaña, y ese equipo de campaña tiene o que tomar una licencia o que renunciar. Creo que la idea de muchos es renunciar. Entonces, eso en los próximos días debe de pasar. La verdad es que tampoco, si tú lo notas, nosotros no estamos en un equipo organizado
de campaña. Nosotros seguimos gobernando con las mismas horas que le hemos dedicado siempre y se las vamos a seguir dedicando. Pasará después, el 1 de octubre, las primarias internas y ahí ya también tendremos que irnos organizando todavía más. Y esa es una de las razones por la cual yo pensé mucho también la repostulación, porque tenemos que tener un cuidado muy especial para que no utilizar los recursos públicos. Y muchas veces, Alberto, no estamos hablando ni siquiera del más alto nivel de gestión, sino estamos hablando de los mandos medios y los mandos bajos. Y nos hemos reunido constantemente con el Gabinete de Ética y Control del Gasto, que preside doña Milagros, y el director ejecutivo es Carlos Pimentel. Casualmente hoy tenemos una reunión para establecer un protocolo sobre esas acciones. Sobre el tema de la economía, yo mencioné que el desempleo estaba robusto y que los sectores importantes, los motores de la economía dominicana, como son y generadores de divisas, como es el caso de la zona franca, las exportaciones, el turismo, están bastante robustos. Ha habido una ralentización del crecimiento en República Dominicana y básicamente en todo el mundo por las políticas monetarias para controlar la inflación. Y hemos sido muy exitosos en controlar la inflación a tal punto que ya a partir de mayo estamos dentro de los objetivos del Banco Central, que es 4 más 1 menos 1. Entonces, ese era nuestro principal objetivo de política económica, controlar la inflación, y lo logramos. Ya después que se ha controlado la inflación, entonces nos vamos a dedicar ya a potencializar la economía. Ese es realmente lo que manda y lo que ordena la economía en estos momentos, controlar la inflación y ahora irnos al crecimiento. Sin embargo, Adalberto, y quiero repetir, a diferencia de otras crisis económicas cuyo impacto afectaba bastante el desempleo, que es un indicador fundamental en la actividad económica, en este caso no ha sido así. O sea, el desempleo está fuerte, el empleo está fuerte, el desempleo ha disminuido, y hay otras áreas también de la economía que siguen robustos. Ese crecimiento, repito, tiene que ver con las políticas monetarias de contracción al aumentar la tasa de interés, y afecta a un sector que es muy importante en el desarrollo económico, que es la construcción. Yo espero que en este segundo semestre, como lo hemos planificado y como ya está dando resultados con el crecimiento de julio, pues ya tengamos una diferencia. Pero la economía está muy robusta. Está robusta, tenemos una tasa de cambio totalmente estable, tenemos unas reservas monetarias envidiables, la más alta por mucho en la economía. Récord, nunca habíamos tenido una reserva de ese tipo. Tenemos el desempleo como lo vimos, la inflación ya bajo los niveles de los objetivos del Banco Central. Yo pienso que esa es una economía robusta. Tiene ahora la palabra el Premio Nacional de Periodismo. Honor para nuestro grupo que esté acá, y director del periódico Hoy. Bienvenido, Álvarez Vega. Mis saludos, señor presidente. Gracias, amigo. Hablemos un poquito de Haití. Usted ha dicho unas veces que República Dominicana no está en condiciones de prestar más ayuda humanitaria a Haití. Otras veces ha abierto una posibilidad a la fuerza multinacional que venga en algunos requerimientos a hacerle algunas ayudas humanitarias. En los corrillos diplomáticos... No, pero yo quiero corregir, perdón, don Bienvenido. Estoy de acuerdo con usted de que yo he dicho que ya la República Dominicana, y es así, es el país que ha ayudado, que más ha ayudado a Haití, mucho más que los otros países desarrollados. Cuando yo dije que podíamos prestar ayuda humanitaria, me refiero, suponiendo algún miembro de la Fuerza de Paz que tenga algún problema de salud, pues atenderlo aquí, eso de manera humanitaria, no una ayuda de otra índole, sino básicamente humanitaria, de salud, de salvar vidas, ese tipo de... Sí, es parte de mi pregunta, exactamente una definición de cuando habla de alguna ayuda humanitaria, a qué se refiere, y le decía que en los corrillos diplomáticos se habla de que el gobierno dominicano ha estado recibiendo algún tipo de presión de algunas naciones para que permita operar aquí
la oficina de esa fuerza multinacional en los aspectos administrativos? Sí, mire, reitero, cuando yo he dicho que podemos dar cualquier ayuda, evidentemente, como lo estamos dando desde ahora, que ha habido el desalojo de muchos personal diplomático de países en Haití y lo han hecho a través del helipuerto que tenemos en la Embajada Dominicana en Puerto Príncipe y prácticamente han salido por territorio dominicano. Y eso es normal y eso es humanitario y eso es parte de los acuerdos internacionales. En caso también de que sea necesario que alguno de esos miembros de esa fuerza internacional tenga alguna necesidad de hospitalizarse, pues obligatoriamente por un tema humanitario nosotros se lo facilitaríamos. Hasta ahí. Nosotros, don Bienvenido, no vamos a intervenir en absolutamente nada que tenga que ver con la ocupación en Haití. Que sí hemos sido los voceros de que Haití lo necesita, pero por razones históricas y obvias de frontera, nosotros no debemos de intervenir en absolutamente ninguna acción que tenga que ver con la ocupación haitiana. Y eso es así y eso se va a mantener. No tenemos ninguna presión en este momento de ningún país en ese sentido. En realidad no la tenemos. Lo único, repito, y eso cuando digo de ayuda a un tema de salud humanitario, es lo normal que tiene que hacer un país en cualquier situación, aún incluso no hubiese una invasión. Presidente, bueno, me toca ahora una pregunta. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos envió una carta al secretario de Estado Blinken pidiéndole que el Departamento de Estado investigara la cantidad, dicen ellos, preocupantes o crítica de personas que están en prisión preventiva en República Dominicana, especialmente residentes y ciudadanos estadounidenses. ¿Cree usted que eso es una intervención en los asuntos internos del país que pudiera de alguna manera afectar las relaciones bilaterales, siendo la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado algo importante, sobre todo por los requerimientos que hemos hecho también al gobierno de Estados Unidos con el tema haitiano, el nombramiento de un embajador acá, etcétera? Mira, nosotros tenemos la mejor de las relaciones con Estados Unidos. Cualquier información que creo que tampoco es algo aislado, eso es parte de unas acciones de cabildeo que están haciendo grupos que están presos en la República Dominicana. Entonces, esos grupos se están moviendo en ese sentido. A veces algunos se dejan confundir y esa es la finalidad de ese requerimiento. Ahora, nosotros estamos dispuestos a responder cualquier pregunta. Yo no creo que existan muchos norteamericanos aquí detenidos, eso es parte de... Y habría que ver, y no es del Senado, creo que eso es de la Cámara de Diputados. De la Cámara de Diputados. Entonces nosotros estamos dispuestos a responder, y no solamente a responder, sino que vamos a informar también sobre los detalles de cualquier persona que ellos están preocupados que esté preso. Bueno, presidente, también me toca a mí preguntar. Sí. Usted ha estado encabezando reuniones semanales en la policía con todo el equipo que tiene que ver con seguridad pública. Nos invitó incluso a algunos ejecutivos de medios a participar de una de esas reuniones y vimos la dinámica. Nos gustaría que usted nos cuente, primero, por qué usted está encabezando esas reuniones semanales, cuál es la dinámica de esas reuniones semanales y desde que se empezaron a tomar, no medidas, sino a medir el comportamiento de la criminalidad y su participación en eso, ¿cuál ha sido la evolución de la criminalidad y cuál ha sido su experiencia de usted estar en el día a día de esas cosas? Mira, José, en diferentes áreas de la administración pública, yo me he sorprendido, lo conocía, pero me he sorprendido de que era peor de lo que yo pensaba. Muchas instituciones funcionaban como entes aislados y muchas veces cada quien era un cacique en su área. Y por eso nos ha dado mucho resultado el tema de los gabinetes. Cuando hacemos los diferentes gabinetes,
ahí están todos los representantes de cada ministerio, y si hay un tema que dice, no, yo no he podido, por ejemplo, el Gabinete de Construcción, se nos están quejando en Pimentel, en San Francisco de Macorís, que no se ha podido asfaltar. Entonces dice, ahí está el DINAPA, sí, es que me faltan tales barrios para conectar la tubería. Entonces después tiene que venir Obra Pública a asfaltar. Estoy poniendo algo simple, pero que había poca coordinación entre las instituciones. Y en el caso de la seguridad ciudadana, yo noté que había esa poca coordinación, o vamos a decir, no había la mejor coordinación entre los fiscales, estoy hablando de los fiscales de cada uno de los pueblos, y también el Ministerio Público, con la policía y con el Ministerio de Interior y Policía, ya que representa al Ejecutivo. ¿Y qué hemos logrado en estos meses? Hemos logrado la integración del Ministerio Público, de la Dirección Nacional de Control de Drogas y de todos los organismos del gobierno. Y está dando resultados. El número de homicidios medido por cada 100.000 habitantes ha ido disminuyendo, está en esta semana acumulado del año en 12.2, creo que vamos a terminar agosto con 10 punto algo. Estamos aplicándole la tecnología. Yo sé que a muchas personas que lo han entrevistado en las calles, que han tenido casos pendientes, ha habido alguna molestia, pero tenemos que cumplir con la ley. Ya los policías en unos 2 meses lo tienen una gran parte ahora, pero después van a tener todo, unos celulares especiales para que puedan identificar los prófugos. Le estamos dando objetivos y asignaciones a cada una de los departamentos de la policía a nivel nacional, cuáles son sus objetivos cada semana. Ellos van orgullosos a decir, hemos bajado el nivel de robos, hemos disminuido los homicidios, y cuando aumenta nosotros se lo informamos para monitorear ese tema, y ha sido bastante exitoso. Tenemos apenas unos 2 meses, pero hemos mejorado en la mayoría de los indicadores y seguiremos mejorando. La presencia del presidente en un país pequeño como este siempre es importante. Y creo que anima a los demás, a los participantes en esa discusión, a que vean que se le va a reconocer sus acciones y también que se le va a llamar la atención cuando existan problemas. Hasta ahora José ha sido bastante exitoso y vamos a continuar haciéndolo. Yo sé, incluso mis asesores me han dicho, eso usted no debe de mantenerse alejado de esas cosas, porque aquí, señor, ha habido una costumbre: cuando la cosa está bien, ahí aparece el presidente, en cualquier área, y cuando está mal, no, el problema es el funcionario. Eso es una irresponsabilidad que ha habido. Al final todo le cae al presidente, pero lo más importante es que yo lo que quiero, no me importa que haya problemas, no me importa que haya, yo estoy ahí para resolver esos problemas, yo estoy ahí para enfrentar esos problemas, no para jugar a la política, de que cuando está bien me aparezco y cuando está mal me alejo. No, es lo contrario. Yo cuando hay problemas en un lugar, ahí me aparezco y ahí trato de solucionar los problemas, independientemente del costo político que se pueda tener. Bien, vámonos a una breve pausa y regresamos con más preguntas de los directores de medios del Grupo de Comunicaciones Corripio. José Dolores Jiménez Batista. El futuro. Amigos, buenos días reiterados. Gracias por acompañarnos, continuar en este encuentro con el presidente de la República, Luis Abinader. La pregunta siguiente a cargo del titular del periódico El Nacional y su versión digital, Luis Guzmán. Buenos días, señor presidente. Bueno. Volviendo al tema político, usted acaba de decir que estuvo varios meses pensando para tomar la decisión de si aceptaba la repostulación y que también eso en la familia había cierto. Pero realmente, ¿cuáles factores lo llevaron a usted
a convencer a la familia y usted mismo convencerse de aceptar esa repostulación. Bueno, lo primero es que yo no convencí a la familia. No. Ellos lo aceptaron. Pero ya Raquel me está acompañando. Nosotros somos una familia muy unida y además con las 3 hijas, son 3 que tienen cada quien sus propias ideas y que en realidad le hemos educado para que siempre digan su propia opinión. Y la verdad es que la decisión de ellos no es una decisión personal, una decisión familiar. Ellos decían, papi, nosotros queremos volver a ser una familia, volver a viajar juntos, a tener vacaciones, a dedicarnos a nuestras cosas. Ya tú le has brindado 4 años al país y 4 años bastante especiales, porque la verdad es que nos tocó con una pandemia no vista en un siglo, y bueno, y quizás incluso más de ahí, y con la crisis de la guerra, el evento bélico más importante después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ha sido un periodo muy importante. Yo repito que habían factores tanto nacionales como partidarios que estaban por encima de esa tranquilidad familiar, encima de esa tranquilidad personal, y que deberíamos también de concluir. La misma Constitución ya lo que hace es que tú termines en 8 años y te retires. Y esa Constitución también prácticamente ya es difícil o te impulsa a esa repostulación. Repito y yo reitero, no era el esquema de la Constitución que yo siempre he hablado y que pienso que es el más conveniente para el país, que es la no reelección continua y esperar un periodo para volver a reelección. Pero yo no podía empezar a cambiar la Constitución, hacer ese tipo de cambios. Y cuando también la mayoría de la población dominicana aprobaba también esa repostulación, vi que era un ejercicio democrático también para terminar ya las reformas que habíamos iniciado, que están en proceso y que muchas de ellas, no las voy a concluir todas, pero que muchas de ellas son muy necesarias para mejorar, continuar el desarrollo del país y mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Bueno, productora, comentarista de 1+1 de Teleantilla y además editora de El Hoy Digital, Milicen Uribe. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. Antes de mi pregunta rutinaria, quiero un turno de aclaración en relación a la respuesta que dio al señor Miguel Franjul cuando habló de la reelección. Usted dijo que en estos días ha estado recibiendo presión para que salga el candidato, el político, y dijo que posiblemente el fin de semana realizaría su primera actividad en este sentido. Me llama la atención porque la Junta Central Electoral ha publicado un comunicado de admonición donde le ha pedido a los partidos que cesen ese tipo de actividad. Entonces me gustaría que aproveche y dé su opinión sobre ese comunicado. Sí, mira, sobre la otra parte, la Junta permite y la ley permite que se hagan actividades techadas, o sea, en lugares que no sean en espacios cerrados, que no sean en espacios abiertos o en las calles o marchas. Nosotros no hemos hecho ninguna marcha. Yo soy el único precandidato y candidato que no ha hecho ninguna marcha ni caravana. Hay algunos que tienen 1 año haciéndola, marchas y caravanas. Entonces lo que estamos hablando es de espacios cerrados, o sea, de reuniones de espacios cerrados, políticas, y para que podamos ir a un municipio y recibir a todos los dirigentes en un espacio cerrado. De eso estamos hablando, que es lo que permite la Junta Central Electoral. Pero ¿cuál es su posición sobre el comunicado y la intención de la Junta? Mira, nuestra posición es seguir las recomendaciones de la Junta Central Electoral y su dictamen, al igual que también la ley electoral. Mira, Milicen, ¿quién aprobó esa ley electoral y la ley de partido? Fue el gobierno pasado, que tenía mayoría en el Congreso, ahí donde estaban los 2 partidos de oposición. Entonces, en el gobierno era bueno, y ahora es malo. Entonces, nosotros que no estábamos, lo aprobamos.
Y después la ley electoral que se hizo de consenso y se habló con todos para ver la mejor manera de que, y fue de consenso la que aprobamos recientemente. Entonces aquí no se puede tampoco hacer lo que te convenga, aquí hay que respetar las leyes. Nosotros vamos a hacer lo que diga la Junta Central Electoral y lo que digan las leyes, tanto la ley de partidos como la ley electoral. Ahora sí, entonces voy con mi pregunta rutinaria. Quiero que el público sepa que es muy usual que Millicent y Marian hagan varias preguntas. Pero hoy Marian se ha portado. Digamos que aquí las mujeres valemos por dos, ¿verdad, Marian? Bueno, la otra justamente tiene que ver con este tema. Presidente, usted cierra esta primera gestión, desde mi punto de vista, con dos deudas muy importantes en el tema de las mujeres. Una tiene que ver con la participación política. Mientras en otras naciones se habla de gobiernos paritarios, que implica que haya una presencia equitativa de mujeres en los trenes gubernamentales, pero también mujeres dirigiendo áreas no tradicionales y manejando presupuesto con capacidad de decisión. En el caso actual de su gabinete solamente tenemos 2 ministras. El tema también de las 3 causales, que como usted sabe no implica un aborto libre, sino poder dejar que en casos extremos las mujeres puedan decidir preservar su vida, su salud, su dignidad. Entonces la pregunta sería, ¿qué falta para que haya más mujeres en el gabinete de Luis Abinader y qué compromiso usted hace de cara a preservar la vida, la salud de las mujeres en condiciones como las 3 causales? Sí, mira, Millicent, en cuanto a la participación, tu primera pregunta, recientemente hubo, no sé si fue de la ONU, que presentaron y decíamos que nosotros el país había mejorado en la parte del empoderamiento femenino. Me parece que fue en uno de los organismos. Si bien es cierto que no hay la cantidad que yo quisiera o que demanda las circunstancias y donde hay muchas mujeres preparadas, a nivel del gobierno, en cuanto a las funciones medias, hay alrededor de un 55% de mujeres. Nuestra vicepresidenta también, yo creo que ha sido la vicepresidencia más activa y más ejecutiva que ha habido en la República Dominicana. Ha sido una verdadera vicepresidencia y como mujer ha hecho como representante también ahí de la mujer, ha hecho un excelente trabajo y se ve una persona que tiene verdaderamente nivel de estadista. O sea, yo pienso que en esa parte se ha avanzado. Debemos avanzar más. Nosotros llegamos también en un momento muy especial con una pandemia donde había circunstancias y objetivos muy claros. Yo estoy consciente, hemos avanzado en muchas otras áreas. En cuanto a cuando tú hablas de la protección de la mujer, recuérdate que aquí habían apenas 3 casas de acogida. Hoy tenemos casi 20 casas de acogida, hemos implementado mucho mayor recursos para la protección y para la violencia contra la mujer, se han implementado prácticamente todas las recomendaciones internacionales en ese sentido que han dado resultados. Tú sabes mi posición y lo sabe el país con la parte de las 3 causales. Yo he sido también respetuoso del Congreso, como lo he hecho en otras partes, en otras áreas. Y el Congreso se dividió de todos los partidos y han tomado esa decisión. Ese es un tema, con el tema de las causales, estoy de acuerdo con las causales, no estoy de acuerdo con el aborto libre, pero sí como lo hemos dicho en otras ocasiones. Y ese tema, Millicent, está pendiente y yo pienso que puede haber un consenso y que los puntos no tienen que estar tan alejados uno del otro como lo están ahora. Yo pienso que puede haber un consenso que lleve al centro a los diferentes sectores y eso podemos trabajar en los próximos años. Gracias. La palabra la tiene ahora Nelson Marrero, subdirector del periódico Hoy. Saludos, presidente. Planteo ante este encuentro la situación que rutinariamente, sistemáticamente genera interrupción del acceso de los dominicanos a la seguridad social, a la asistencia médica, que bien merece, y que continuamente por una cuestión, un conflicto que aparenta como exclusivo del colegio medio y de las sociedades especializadas,
y las administradoras, realmente se ha reclamado que el gobierno, saliéndose del marco de la mediación, asuma la responsabilidad por ser el Estado realmente el garante auténtico de la permanencia de ese servicio de primerísima necesidad. Es decir, y se ha reclamado y se ha puesto incluso como la solución más definitiva que tendría este problema, que el gobierno asumiera ya como parte del conflicto y no como mero intermediario. El gobierno ha sido, en ese conflicto, el gobierno ha mediado, incluso se han realizado en los últimos año y medio 2 aumentos a los médicos en las partidas del sistema de seguridad social. Y eso aparte ya del sistema público de salud, que también en el año 2021 le hicimos un aumento de un 30%. Hemos aumentado significativamente también el presupuesto en el sector salud, todavía muy por debajo de lo que debería de ser, pero lo hemos aumentado, hemos mejorado también mucho las infraestructuras y también aumentado la cantidad de medicinas que estamos entregando en los hospitales y en las unidades de atención primaria. Y aquí, desde la vicepresidenta, desde el ministro hasta la vicepresidenta, ha estado participando y mediando. Ahora, tú tienes que ir a una mediación, no a que se imponga lo que tú digas, tiene que ser una discusión, porque cualquier aporte del gobierno, Nelson, y tú conoces bien de esto, durante un año con un presupuesto establecido y que te digan, hay que buscar recursos para esto, ¿a quién se lo quito? ¿A quién le quito los recursos? Porque no tenemos posibilidad de más ingresos. Entonces, eso tiene que haber gente sensata que participe de esas negociaciones y la vicepresidenta ha estado siempre dispuesta. Se han conseguido el 80% de las peticiones de los diversos grupos, se han podido conseguir, pero no quizás el 100%. Entonces el gobierno siempre ha estado dispuesto. Ahora, lo que no podemos hacer es, el gobierno tampoco puede, Nelson, no tiene una chequera infinita para resolver todos los problemas. Y más con el sistema que tiene que haber que ha funcionado con sus dificultades, pero hemos mejorado el sistema de seguridad social. Siempre estamos dispuestos al consenso, siempre estamos dispuestos a mediar y hemos mediado y hemos participado también. Estado ahí, quizás no como quiere un solo sector, pero hemos estado ahí mediando y hemos estado ahí participando y lo seguiremos haciendo. ¿Pudiera evitar el gobierno la huelga convocada para los médicos el lunes? Nosotros seguiremos mediando. El ministro de Salud Pública llamó a una reunión ayer y se va a repetir ese llamado al diálogo, a la mediación. Pero cuando se llama al diálogo y a la mediación, tiene que haber también un sentimiento de llegar a acuerdos, de ceder. Entonces, de todas las partes, como incluso cede el gobierno constantemente. El grupo de comunicaciones Corripio está conformado por los periódicos Listín Diario, El Nacional, el periódico Hoy, el periódico El Día, también Telesistema, Teleantillas, Coral, HIJB, La Nota, 105.7, 95.7, grupo fundado por José Luis Corripio Estrada, quien nos acompaña aquí en este encuentro del grupo de comunicaciones Corripio. Le damos la palabra a nuestra querida Edith Febre del programa El Día de Telesistema. Muy buenos días, señor presidente. Quisiera recuperar parte de su respuesta a Milicen Uribe cuando ella le preguntó sobre su gabinete y usted dijo que quizás no están todas las mujeres que quisiera en los puestos relevantes en primer nivel. Dijo, quizás. ¿Cuáles son los obstáculos para que eso sea posible en virtud de que usted nueva vez se presenta como candidato a la presidencia de la República y había prometido en la
en la antesala de su elección que iba a tratar de tener efectivamente un gabinete paritario. ¿Cuáles son los obstáculos que usted ve? ¿Qué imposibilita eso de que además de los mandos medios, cuando veamos esa foto de todos los ministros, directores generales y el presidente, se vean más que 2 mujeres? Esa es una pregunta. La siguiente que quisiera hacerle es que en una oportunidad incluso usted dio un discurso sobre las aspiraciones de reformas que usted tenía, sustantivas, de dejar plasmado, que implicaba incluso una posible reforma constitucional, como la de asegurar la independencia del Ministerio Público, buscar unas vías distintas a las que actualmente prevalecen, porque usted decía, yo he decidido hacerlo de este modo, pero quisiera asegurar para el futuro un mecanismo diferente. Esa propuesta suya, que incluía varios puntos, fue a un consejo consultivo, no supimos a más de esto, qué ha pasado y qué posibilidades se tendrá realmente de que esto quede establecido. No, pero no es que no se supo, Edith, nosotros aclaramos muy bien de que estamos en la modificación de esa Constitución, básicamente entre varias otras cosas que se habían pensado que mejorarían la Constitución y también la democracia del país. Uno, como tú dices bien, es el Ministerio Público Independiente. El otro también es lo que se llama popularmente ponerle un candado, tal que cualquier gobierno no pueda venir a cambiar la Constitución. Y yo creo que aquí hubo un temor porque todos los expresidentes han cambiado la Constitución para favorecerse ellos, para favorecerse desde el punto de vista de un nuevo, cambiar la Constitución para que se puedan reelegir, para que puedan volver después. Y eso absolutamente nunca lo voy a hacer. Cambiar la Constitución para favorecer un nuevo término. Yo pienso que ya en este caso está así con la reelección continua. Pero no teníamos mayoría en el Congreso. Tú sabes que hay que tener una mayoría orgánica en el Congreso y no la teníamos. Y no es verdad que yo iba a hacer, aún lo pudiera hacer como presidente, empezar a influir de malas maneras en el Congreso para lograr esa modificación constitucional. Eso tiene que hacerse, esa modificación constitucional, con un Congreso donde haya mayoría para hacerla y donde haya un consenso, quizás no de todos, no una unanimidad, pero sino un consenso. Y ese es de las reformas que están pendientes. Pero nosotros explicamos y tenemos esa propuesta de reforma constitucional que incluso se discutió en muchos lugares, pero que no teníamos sencillamente, repito, la mayoría. Yo pienso que cuando nuestros congresistas llamen al voto en las próximas elecciones, la van a llamar para que se pueda hacer ese Ministerio Público Independiente. O sea, el Congreso es el Congreso de reforma, de hacer ese Ministerio Público Independiente, de ponerle un candado para que no venga ninguna persona a querer extender su periodo, ningún presidente, de hacer de esos cambios, que no son tampoco grandes cambios en la Constitución, pero que son muy importantes para fortalecer nuestra democracia, y especialmente la justicia en el caso del Ministerio Público Independiente. Y la primera pregunta. En cuanto a la parte de la participación de la mujer, yo quiero separar dos cosas. Tú puedes tener un gabinete lleno de mujeres y no hacer ninguna política a favor de la mujer. Nosotros hemos hecho muchas políticas a favor del empoderamiento de la mujer y el empoderamiento femenino. Yo pienso que sí, que haya más caras, que haya más participación. Eso creo que especialmente a nivel de ministerios, porque a nivel también, cuando vemos en las direcciones generales, la participación es mayor. Hemos tenido la primera subdirectora de la policía mujer, hemos tenido la primera embajadora en Estados Unidos mujer, hemos tenido muchas veces hemos puesto mujeres en lugares donde nunca habían ocupado. Eso tiene que continuar, verdaderamente que tenemos que ver un gobierno con más ministerios con mujeres y esperamos hacerlo, no solamente en el próximo gobierno, quizá en lo que nos resta de este también. Bien, tiene la palabra ahora Miguel Febles, su director del periódico El Día. Presidente, buen día. Las agencias de recaudación del Estado, DGI, aduanas, rompen récord cada vez. Yo tengo más de 10 años oyendo que tenemos que hacer una reforma fiscal. ¿Está su gobierno
con esos récords de recaudaciones trimestrales, semestrales, en la disposición de hacer una reforma fiscal, sino en este momento, en un segundo mandato, si lo gana en mayo. Está en esa disposición. Es necesario. Y si esas recaudaciones son tan altas, ¿estaría el gobierno en condiciones de quitarle, por lo menos a las pequeñas empresas, un adelanto que tienen que dar a principio de año? Eddie Báez, hechos, no palabras. Conversando con José Dolores, presenta la orientación del abogado. El gobierno de Luis Abinader ha demostrado que no hay vaca sagrada en su gobierno. Y esto pues la población lo ha visto con buenos ojos. Tenemos una justicia independiente. Por primera vez los hijos de Machepa que están guardando prisión, dice, ahora sí están cayendo los de cuello blanco. Tú has visto cómo gente adinerada está guardando prisión o están recluidos en un centro carcelario o están guardando prisión domiciliaria. Tú has visto cómo también gente de la misma Procuraduría General de la República están guardando prisión, no importa quién sea. Es una justicia independiente y eso ha mandado un mensaje más que claro a la población que por primera vez tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial independiente. Eso pues la población se siente tranquilo con esos aspectos. En el caso que me pregunta de la Procuraduría General de la República Independencia, tú sabes que el procurador es nombrado por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, Luis ha hecho de esa Procuraduría como si fuera un poder independiente, pero es parte del gobierno. Y eso la gente lo ha saludado y lo ha visto bien. Recientemente, o de manera permanente, ustedes los abogados, porque tienen que tomar casos que son conflictivos, asuntos de interés y ese tipo de cosas. Y hemos visto cómo muchos abogados han perdido la vida, producto de situaciones de esa naturaleza, como muchos casos todavía no se han resuelto, no se sabe quiénes fueron los autores intelectuales o materiales. Todavía la clase del derecho tiene temor, entiende que necesitan mejor protección para el ejercicio de sus funciones. La profesión de abogados es una profesión que hay que decirle a la gente que nos está mirando en estos momentos. El abogado es un profesional. El abogado no tiene nada en contra de X o Y ciudadano. Y es importante que se sepa eso. La realidad es que se han dado casos como Basilio Guzmán, que nosotros no hemos cansado de reclamar justicia, y aprovecho estas cámaras para decirle al Ministerio Público que presente los autores tanto materiales como intelectuales de la muerte del colega Basilio Guzmán. Yo decía anteriormente que aquí no hay vaca sagrada. Si es así como yo digo, entonces se debe de honrar lo que estoy solicitando. Porque a veces nos preguntamos, pero cuidado si es que hay gente del mismo Poder Judicial involucrado con la muerte del colega Basilio Guzmán. Y nosotros hemos dicho que aunque se metan debajo de la tierra, a esta clase de abogados hay que presentarle tanto los autores materiales como intelectuales de esos que andan pululando por las calles, que le quitaron la vida a uno de los nuestros, un profesional del más alto nivel, Basilio Guzmán. De igual modo ha pasado con Herrera Turbí, con Delfín Díaz, con Freddy Zarzuela, abogados que ejerciendo su profesión, vamos a decir, no vamos a cargar solamente la parte delictiva, sino que en algunos casos ha sido asuntos personales y se han presentado desde un punto de vista esos autores, tanto materiales como intelectuales. Los abogados no tenemos miedo, simplemente el que estudió derecho debe de saber que tiene que tener coraje, gallardía. Claro,
Lo que nosotros decimos a los colegas es que no se involucren en casos peligrosos, independientemente de todo, porque no todo el dinero se gana. Eso nosotros desde esta tribuna les mandamos ese mensaje. Y no hay tampoco que ejercer el derecho de manera temeraria, simple. Aunque el abogado entienda que tiene la razón, al final quien da la razón es el juez. Ninguna de las partes deben de sentirse con la razón. La última palabra, la decisión la tiene el juez. Y si los amigos televidentes que me están mirando tienen un buen abogado y usted tiene la razón, gánale a ese abogado que lo está enfrentando a usted. Pero es un asunto profesional y no tenemos temor. Aquí hay garantías para el ejercicio del derecho. Tenemos el caso de Basilio que queremos que presenten ya los autores materiales e intelectuales. No importa quién sea, hay que presentarlo, porque se ha demostrado que aquí no hay vaca sagrada. ¿Por qué no presentan los autores materiales e intelectuales que sabemos, que sospechamos que el Ministerio Público lo tiene identificado? ¿Por qué no lo presentan? Hemos dicho, Luis, que un golpe a uno es un golpe a todos. Grupo Jiménez Batista presentó Conversando con José Dolores Internacional.